de los jóvenes que están cursando en el Centro Ann Sullivan de Panamá. ¿Por qué? Porque toda la literatura nos señala de que no solo deben de ser vistos como cuidadores primarios, sino que también deben ser vistos como personas que necesitan atención. La sobrecarga del cuidador generalmente se subestima porque tratamos de prestar mayores recursos, mayor atención en aquel que tiene la condición y no en la persona que se convierte en su cuidador primario. El cuidador primario es el que lleva la administración del cuidado y el que dedica más tiempo, hombre trabajo, a atender a esa persona, que en este caso es la persona con discapacidad, pero que en otros casos el cuidador puede ser de alguien que esté encamado en fase terminal con una enfermedad crónica degenerativa, y generalmente se le exige y se le exige y se le exige a ese cuidador primario, y llega un momento donde le ocurre una serie de cambios, no solamente en las actitudes, sino en su autocuidado, en la forma de manejarse, en su interacción con el que está cuidando, y es donde viene la sobrecarga del cuidado. Nosotros vamos a presentar, que ese tema lo va a disertar el magíster Salazar, sobre los resultados obtenidos en este estudio operativo. Ojo, pero el hecho de ser operativo no necesariamente no les da insumos importantes a la gerencia de CASPAN, a los funcionarios de CASPAN, sobre algunos resultados importantísimos que encontramos. Y luego hicimos una estrategia de intervención que tenemos fe que lo que se hizo en ese muy corto tiempo, en esas pocas intervenciones que se hicieron, haya quedado un conocimiento base para que los cuidadores tomen en consideración que ellos también necesitan cuidarse. El objetivo que nosotros buscábamos al hacer este programa de intervención era describir las características sociodemográficas de los cuidadores de personas con discapacidad que acuden al Centro Ann Sullivan de Panamá. Y lo más importante, determinar el nivel de sobrecarga de los cuidadores de personas con discapacidad que asisten al Centro Ann Sullivan de Panamá. Como todos ustedes saben, según la Organización Mundial de la Salud, en un estudio que hizo conjuntamente con el Banco Mundial, determinó que la prevalencia estimada para el mundo, y estamos hablando de una estimación que se hizo en el año 2010, era del 15% de la población mundial, y no son subestimables estos números, realmente te dicen que es un grupo importante de la población. Según la primera encuesta nacional de discapacidad realizada en el 2006 y que han habido múltiples intentos, no solo en la administración que está ahora, que doy fe porque se nos llamó para la coordinación, la administración que presidimos la doctora Ortiz y luego mi persona, se han hecho ingentes esfuerzos en tratar de conseguir la realización de la segunda encuesta, cosa que todavía no se ha fraguado. Así que seguimos hablando de los datos que se presentó en el 2006. La encuesta nacional de discapacidad determina que el 11.3% de la población de nuestro país tiene algún tipo de discapacidad sin discriminar tipo y grado de severidad. Es importante indicar que en la muestra que se utilizó para este estudio consideró todos los segmentos censales del país. Es decir, fue un muestreo aleatorio, por lo tanto, este número es bastante cercano a la realidad que encontramos. 1 de cada 3 viviendas panameñas tiene una persona con discapacidad. Todo este antecedente les hizo preguntar a los estudiantes cuál es la sobrecarga adquirida por los cuidadores de personas con discapacidad en el Centro Ann Sullivan en la ciudad de Panamá en septiembre del 2022. La justificación.
El síndrome del cuidador siempre se dará en quien dedica la mayor parte del tiempo a cuidar a una persona dependiente. Ojo que hablamos de dependiente porque no solamente es teoría es aplicada a cuidadores de personas con discapacidad. No, es a todo cuidador. Y esto es importante conocerlo porque el mismo cuidador no es consciente muchas veces de los sentimientos, de los cambios, del rol que tiene, y la persona prácticamente abandona sus modos de vida para dedicarse exclusivamente al cuidado de esta persona. Se han realizado estudios a nivel internacional donde se ha evaluado el impacto psicológico, mental y físico que sufren los cuidadores de las personas con algún tipo de discapacidad. A nivel nacional, la experiencia que se obtendrá en el Centro Anzúlliga de Panamá es una de las motivaciones que permiten el desarrollo del presente estudio. Sabíamos que no iban a caer en saco roto y que la alta gerencia de CASPAN, a través del magíster Aníbal Miranda Cruz, va a tomar algunas decisiones, algunos planes operativos, y es bien importante hacer alusión de que esta presentación ya es parte de las acciones que está haciendo CASPAN. Dentro del marco conceptual, no me voy a detener mucho tiempo conversándoles sobre el Centro Anzúlliga, que es muy conocido por ustedes porque son parte de él, y es importante apuntar que es una entidad pública y social sin fines de lucro con personería jurídica dirigido por un patronato, cuestión de que ya los que están en este recinto conocen. Un poquitito del marco conceptual. Entonces ya hemos definido desde que empezamos esta plática que era el cuidador primario, es aquel que siempre hay varios cuidadores. Están los cuidadores sustitutos, pero está el que siempre pernota, el que lleva la administración de ese cuidado, como decimos las y los enfermeros. El síndrome de desgaste del cuidador primario se presentan con algunas características, comienzan desde su propio autocuidado, donde él se descuida, y una de las cosas más preocupantes dentro del síndrome este de desgaste es que él se convierte incluso en agresor de quien cuida. Y ustedes ven muchas veces que el cuidador está tan agotado que ya no realiza su actividad de manera adecuada y muchas veces reniega del que cuida y se siente tan asfixiado que le aplica castigo al que cuida, no porque le tenga odio o porque ya, sino sencillamente porque él necesita sus espacios y su tiempo fuera. El espectro autista, todos sabemos que por eso se llama espectro, tiene una gama de diferencias entre un tipo y otro, ampliamente conocido por ustedes. Me detengo un poquito en persona con discapacidad, que es aquella persona que no solamente tiene una condición de salud, sino que también tiene limitaciones en la actividad, tiene limitaciones en la participación y tiene un entorno poco amigable. La carga son la cantidad de tiempo en las 24 horas del día que una persona dedica al cuidado de la otra persona. El estrés es una condición que puede ser positiva. A veces hay personas que funcionan muy bien con cierto nivel de estrés, pero también puede ser aquel que dispare una situación tanto para un proceso mórbido o de problemas de enfermedad, ya sea física o mental. Y burnout es el síndrome del quemado que se usa muchísimo en salud ocupacional, donde se habla de ese trabajador que ya llegó, como dice el principio de Peter, a su nivel de incompetencia. Dentro del marco teórico ya hemos definido bastante bien qué es el síndrome del cuidador cansado. Se manifiesta de muchas formas. La que más preocupa es cuando él
no se cuida a sí mismo, y la otra que preocupa muchísimo más es cuando él se convierte en agresor o castigador que cuida. Y las características también fueron mencionadas de manera muy sucinta en nuestra intervención anterior. Y este detalle para nosotros es muy importante como especialistas en el tema de salud internacional, porque cada cuidado o cada dimensión de lo que es cuidar va a depender de la cultura de las personas. Un cuidador anglosajón o un cuidador europeo, o dentro de nuestro propio territorio, un cuidador de Colón o un cuidador de Azuero o un cuidador de Chiriquí, tienen aristas diferentes. Entonces, es bien importante que cuando se haga este tipo de estudios, nosotros estemos muy claros en que es una variable no despreciable y muy, 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 muy importante a tomar en consideración, que son las particularidades culturales y su influencia en el cuidado de los cuidadores. El tipo de estudio que hicimos fue un estudio cuantitativo meramente descriptivo. La población de Caspán está alrededor de 200 cuidadores, de los cuales contestaron nuestro instrumento 117, lo que les indica que es una muestra muy buena y que, por tanto, el estudio tiene mucha validez. La técnica utilizada fue en la encuesta basada en la escala de Sarit, la cual mide el nivel de consistencia y percepción de los cuidadores respecto a las áreas de su vida que se ven afectadas debido a sus labores. La misma fue creada originalmente por Steven Sarit en 1980. Quiero agregar que en el instrumento que nosotros utilizamos, nosotros agregamos una primera parte donde describíamos las características de persona y lugar desde el punto de vista epidemiológico para poder dar explicaciones lógicas a los resultados que íbamos a encontrar. Sin más preámbulo, el profesor Abdul Salazar. Sí, muy buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes. Como dijo muy bien la profesora Magali, algunos ya escucharon esta presentación y como resultado del esfuerzo que se realizó por medio del estudiante, de nosotros los docentes, en base a poder brindarlo o poder obtener algunos resultados que nos puedan dar indicios de cuáles eran nuestras intervenciones a realizar con los familiares de las personas con discapacidad. Como primer cuadro, siguiente profesor. Como primer cuadro, al realizarse la escala de Sari, que este cuadro representaba con 20 preguntas sencillas, uno de ellos era que los cuidadores de personas con discapacidad en el Centro Anzulgan de Panamá, por sexo según edad en la República de Panamá, año 2022. Se tomó una muestra de 17 personas donde se obtuvo una muestra total que representaba el 100%, del cual de ese 100%, el 96%, que eran 112, representaban mujeres, en un rango de edad que basaba entre los 20 y 69 años de edad. Y solo un 4%, que representaba 5 hombres, en un rango de edad de 40 a 59 años, eran los que nos arrojó este ítem. ¿Y que esto coincide con qué? Con un artículo de síndrome de cuidadores de pacientes con discapacidad infantil realizado en Lima, Perú para el año 2019, donde se contó con la participación de 83 padres y 96 madres de niños con discapacidad, lo que arrojó o reportó que las madres tenían un estilo de personalidad protector y sensitivos, mientras que los padres eran más realistas y estaban más externamente orientados a lo que se hacía, que las madres asumieran más la responsabilidad de cuidar a los hijos. Y como nos arrojó este ítem, las madres son más protectoras que los hombres somos más realistas y el sexo femenino es el que asume más la responsabilidad en el hogar. Como siguiente cuadro, podemos observar, o la siguiente gráfica, perdón,
nos dice que los cuidadores de personas con discapacidad en el Centro Sullivan, por estado civil según edad en el año 2002, lo que podemos observar en esta gráfica es que los porcentajes más altos entre los 35 a 44 años de edad, en el cual las personas se encuentran casadas, y un 34% se encuentran unidos y nos suma un total de 78% de personas que se encuentran juntas. Podemos destacar en esta gráfica la importancia de estar unidos o casados, ya que disminuirá los niveles de sobrecarga que existe entre parejas. A su vez, el estar en un rango de edad alto de los factores de riesgo biológico entrará en gran medida por ambos sexos. O sea que mientras más la persona tenga mayor edad, más la dificultad para realizar los cuidados a las personas con discapacidad. Un estudio realizado sobre la influencia de la pareja en el ajuste de enfermedades de Isabel Varela Montero y Ana Varela aporta una estructura protectora contra enfermedades físicas y mentales, y está relacionado con parejas que se cuidan mutuamente, aumentando los niveles de presión, seguridad y apoyo entre los dos miembros hacia la persona con discapacidad. Siguiente cuadro. En esta gráfica podemos refiere a las personas con discapacidad de Centro Sullivan de Panamá por sexo según provincia de la República de Panamá, año 2022. Se dice que del 100%, que representa 117 personas encuestadas o estudiadas, se encontró con 4% representando un 5 personas de sexo masculino y 96% con 112 de sexo femenino de los cuidadores. Se encontró que la provincia de Boca del Toro, representa el 1% con una persona femenina, Coclé con 1% con una persona femenina, Chiriquí 17% con 20 personas femeninas, Herrera con un 14% que nos arrojó un masculino y 15 femeninas, Los Santos 7% y que arrojó 8 femeninas. Panamá, que es la mayor población, que representa el 44%, nos arrojó 3 masculinos y 48 femeninas. Panamá Oeste, un lugar que arrojó un 16%, un masculino y 18 femeninas. Veraguas, 1%, que es una femenina. Varios estudios realizados a nivel mundial nos muestran la gran prevalencia del género femenino brindado a cuidadores con personas con discapacidad. Y además cabe resaltar que existe una relación aproximadamente de 4 cuidadores en un masculino. 4 cuidadoras, perdón, en masculino. Siguiente gráfica, por favor. En esta gráfica se clasificó los cuidadores de personas con discapacidad en el Centro Sullivan por sexos personales. De los 115 estados que nos arrojó que el 57% de los cuidadores no padecen ninguna enfermedad, pero sin embargo nos indica que existen 3 enfermedades predominantes en las personas, las cuales la primera se trata la hipertensión arterial, representando un 15% en mujeres y un 1% en hombres. La segunda enfermedad en escala se trata de la diabetes, la cual representa un 7% en mujeres y un 2% en hombres. Y por último, el asma, lo cual representa un 7% solo en mujeres, predominando de esta manera el sexo femenino, con un 29% de total en las 3 enfermedades crónicas no transmisibles. De esta manera, según un artículo de calidad de vida de cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas por la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, lo cual no habla de la labor del cuidador de cualquier paciente con enfermedad crónica, genera un gran impacto en las diferentes dimensiones de calidad de vida, tanto mentales como fisiológicas. Siguiente cuadro. En esta gráfica clasificamos los cuidadores de personas con discapacidad del Centro Sullivan por nivel de sobrecarga según provincia en la República de Panamá. En los resultados obtenidos de la encuesta se obtuvo que el 100% de la muestra estudiada y un 36% no tenían sobrecarga en las diferentes provincias, como lo presenta la gráfica. El mayor porcentaje de sobrecarga fueron las provincias de Panamá, con una sobrecarga leve de un 9%,
y una intensa, dando un total de 25% de niveles altos de carga. En segundo lugar, en la provincia de Chiriquí, con una sobrecarga leve de 5% y una intensa de 8%, sumando un total de un 13%. De los niveles altos de sobrecarga, y en tercer lugar, la provincia de Panamá Oeste con una sobrecarga de un 7%, que era una sobrecarga intensa, y una sobrecarga leve, y la intensa era un 6%, sumando un total de 13% de niveles altos de sobrecarga. Esto nos permite definir que las grandes ciudades y la modernización aumentan los niveles de sobrecarga debido a ¿qué? Al estilo de vida rápido que puedan llegar a tener las personas dentro de una ciudad, ya sea por el tráfico o por algunos otros factores que puedan desencadenar esto. Esto es coincidente con el artículo principal que es de causa de estrés de Panamá, que dice que entre el 5 y el 10% de la población sufre de estrés. La mayor parte del público señala que la principal causa es el tráfico vehicular. Se puede observar que en las horas pico, las personas que trabajan se les dificulta llegar a sus viviendas y muchos llegan en horas de la noche y solamente les toca descansar para poder realizar sus actividades al día siguiente. Otra de las causas del tráfico puede ser que por las construcciones, remodelación de vías, algunos accidentes, algunas protestas, lo que impide el acceso a los automóviles a las personas que se puedan desplazar. Y esto a la vez impacta directamente en las actividades que realizan las personas durante el día y con sus familiares. Siguiente cuadro. En esta gráfica podemos ver que los cuidadores con personas con discapacidad del Centro Sullivan por estado civil, según niveles de sobrecarga, podemos ver que en los resultados obtenidos se obtuvo que un 45% eran casados, un 27% de esto, un 27% presentaron sobrecarga leve e intensa. Solo un 3% eran divorciados y presentaron una sobrecarga intensa. El 2% estaban separados y presentaron una sobrecarga intensa. El 15% estaba soltero y de estos el 10% presentaron una sobrecarga leve e intensa. Y un 32% está unido, de los cuales el 16% presentaron sobrecarga leve e intensa y solo una persona viuda presentó sobrecarga intensa. Es evidente y lo podemos validar con un artículo que habla sobre el estrés del divorcio, escrito por Ernest en 2014, donde nos dice que cuando una pareja toma la decisión de separarse, cada miembro de la familia queda afectado, más cuando la separación no es de mutuo acuerdo. Y refiere también que el miembro que decide separarse puede experimentar emociones diferentes en el que se ve abogado por los estudios también, y los estudios también muestran que ambos padecen aproximadamente el mismo grado de confusión emocional. La brevedad y la duración de la relación tampoco parece marcar una gran diferencia a la hora de experimentar estrés. El sentimiento de duelo por todas las pérdidas que sufren puede ser tan profundo y en una relación de 3 años como una de 20 años. O sea, nos indica que el sufrimiento es igual, así tengas pocos años o tengas bastantes años de estar unido o casado. Siguiente cuadro. Esta gráfica nos muestra que los cuidadores con personas con discapacidad en el Centro Sullivan, proceso según niveles de sobrecarga, nos arroja que según los resultados del estudio que se realizó, por medio de la encuesta a nivel de sobrecarga en los cuidadores de sexo femenino, que representa 61% de sobrecarga leve e intensa, mientras que los cuidadores de sexo masculino presentó un 3% de sobrecarga intensa. Esto a la vez coincide con un artículo que habla sobre la experiencia de vida de madres y padres de cuidadores y niñas con trastorno del espectro autista en la ciudad de Estelí, que dice, de un estudio peruano, perdón, donde dice que los resultados obtenidos muestran que los niños con el trastorno de espectro autista reportan mayor frecuencia en las categorías de emociones mezcladas, como cuáles, tristeza y vergüenza, con respecto a un grupo comparativo de cuidadores. Esto fue un estudio que se realizó en Perú en el año 2016. En la siguiente gráfica
podemos ver que los cuidadores con personas con discapacidad en el Centro Ann Sullivan de Panamá por niveles de sobrecarga según edad en la República de Panamá, septiembre de 2022, que nos representa que el 100% equivalente a 117 personas de la muestra estudiada, nos arroja que el 36% que representa 42 personas de los cuidadores respondió que no poseen niveles altos de sobrecarga. Entonces, se observó que un 38% que representaba el 45 personas poseen un nivel de sobrecarga intensa, por lo que podemos concluir que las edades con mayor nivel de sobrecarga leve son representados por grupos entre los 40 a 44 años de edad, que representa un 8%, y, las edades de 35 a 39 años con un 6%, sumando un total de 14%. Por otro lado, los cuidadores con niveles de sobrecarga intensa están representados por los mismos grupos de edad, siendo los grupos de 40 a 44 años los de mayor cantidad, representando el 13%, y los de 35 a 39 años de edad con un 9%, sumando un total de 23%, lo que nos permite analizar que la edad con mayor nivel de sobrecarga se encuentra entre las edades de 35 a 44 años de edad. También podemos deducir que la mayoría de cuidadores se encuentran en este mismo rango de edad. Por lo que anteriormente expuesto, determinamos que del 100%, el 64% de la muestra del Centro Ann Sullivan sufren niveles elevados de sobrecarga entre las edades de 34 a 44 años de edad, aproximadamente representando esta edad como la mayor aparición del síndrome. Siguiente gráfica. Para esta gráfica clasificamos los cuidadores de personas con discapacidad en el Centro Ann Sullivan de Panamá por sobrecarga según el parentesco. Podemos observar que del 100% de las madres que representan, las madres que representan el 95% de las mismas, y por otro los padres 4%, y las abuelas 1%. Si hablamos de niveles de sobrecarga leve o intenso, se denota que el 64% de los cuidadores sufren de dicha situación, siendo las madres las más afectadas con un 60%, según la encuesta. Las investigaciones, o una investigación que habla sobre los factores asociados al estrés de cuidado primario de personas con discapacidad, según la Universidad de la República de Uruguay, habla sobre el término sobrecarga como el impacto que cae sobre el cuidador tanto a nivel psicológico como físico, de forma principal en la mujer, en el cual dice que un 65.72% de la mujer del estudio sufren de estrés y sobrecarga. Siguiente. En esta gráfica podemos ver que los cuidadores con discapacidad del Centro Ann Sullivan por muestra total, según los niveles de sobrecarga en la República de Panamá, año 2022, que nuestra muestra total era 117 personas, que representa el 100%, nos arrojó que el 38% tiene sobrecarga intensa, el 26% tiene sobrecarga leve y el 36% no tiene sobrecarga. Si sumamos los resultados de ambos tipos de sobrecarga, tanto leve como intensa, podemos identificar que el 64% de la muestra presentan sobrecarga emocional. Y un estudio de la revista española, Anales de la Psicología, analizó los niveles de sobrecarga del estado mental y físico en cuidadores de niños diagnosticados con autismo. Se reveló que el 72.5% de los cuidadores de las personas con discapacidad en ese estudio estaban viviendo con una sobrecarga intensa. Podemos decir que el estudio destaca la necesidad de implementar un sistema que se preocupe de generar una mayor asistencia desde la salud a lo social, para ayudar a la familia a las complejas situaciones que pueden enfrentarse en el diario vivir con sus familiares con discapacidad. El siguiente cuadro podemos analizar en los cuidadores con personas con discapacidad en el Centro Ann Sullivan por muestra total, según los controles de salud en la República de Panamá en el año 2022, que
arrojó esta gráfica que, si nos damos cuenta, para, para las personas que realizan un control al año, se basó en años, solamente el 20, perdón, de todas las muestras total, las que asisten solo un control de salud tenemos que representaba el 44%. Las que asistieron o asisten dos controles de salud anuales representaban un 36%. Y las que no asisten a ningún control anual tenemos un 20%. Vemos que la mayor parte de la muestra de los encuestados, de los cuidadores que asisten a un control de salud anual. Esto nos indica que independientemente de la sobrecarga que están llevando, han intentado mantener un control de salud mínimo. El control de salud anual es parte de la promoción de la salud, que según la Organización Mundial de la Salud busca proteger la calidad de vida de las personas por medio de la prevención. Lo anterior quiere decir que cuando las personas se realizan los análisis que pertenecen al control de salud anual, aumenta las posibilidades de que se detecte a tiempo algún padecimiento para tratarlo y hacer todo lo posible por curarlo o, si es posible, evitar su aparición. Siguiente gráfica. Según esta gráfica que nos habla sobre la descripción de los cuidadores de las personas con discapacidad en el Centro Ann Sullivan de Panamá por niveles de sobrecarga según antecedentes personales, según los resultados obtenidos, nos dice que del 100% de la muestra, un 36% indica no tener sobrecarga, mientras que un 26% manifiesta sobrecarga leve y un 38% sobrecarga intensa, sumando un total de 64% de personas con sobrecarga. Con referencia a las enfermedades crónicas no transmisibles, el 57% no padecen ninguna enfermedad y el otro 47% tiene afecciones tales como hipertensión, la cual cuenta con un total de 15% de los cuales las personas con sobrecarga leve sufren 2% y las que tienen sobrecarga intensa un 10%. Por parte de que, un 10% por parte de la diabetes, su total es 10% de los cuales existen personas con sobrecarga leve, un 2% y sobrecarga intensa un 5%. En cuanto a los problemas de salud mental, los cuales representan un 2%, las personas que sufren sobrecarga leve tienen un 1% y las que tienen sobrecarga intensa otro 1%. Estos resultados nos indican que de un 64% de la muestra que sufren sobrecarga leve o intensa, el 32% de ellas sufren alguna enfermedad crónica no transmisible. Según un artículo que habla sobre el rol cuidador de las personas dependientes y sus repercusiones sobre la calidad de vida y salud, nos habla que la sobrecarga que soporta el cuidador puede repercutir de forma negativa sobre su salud física y mental. Siguiente gráfica. Como última gráfica, y no menos importante, nos habla sobre los cuidadores con personas con discapacidad en el Centro Ann Sullivan de Panamá por niveles de sobrecarga según su nacionalidad. Analizando esta gráfica, podemos decir que del 100% de los encuestados, el 95% representa la población es panameña. Dentro de los mismos, el 33% de los cuidadores de panameños no presentan sobrecarga. El 26% de estos cuidadores presenta sobrecarga leve y el 36% presenta una sobrecarga intensa. Por otro lado, de los cuidadores con nacionalidad colombiana representan un 2% de la muestra total, los cuales 2% de sobrecarga intensa, representan una sobrecarga intensa por los cuidadores de nacionalidad venezolana, que representan el 3% de los cuales no poseen sobrecarga. Y por último, el 1% de los cuidadores de la nacionalidad son dominicanos, de los cuales el 1% arrojó resultados de sobrecarga intensa. En conclusión, podemos decir que el 95% de nuestras muestras son de nacionalidad panameña, de los cuales 62 sufren de algún tipo de sobrecarga, sea leve o sea intensa. Y el otro 5% son de otras nacionalidades, de los cuales 4% de ellas sufren de sobrecarga. A pesar de que el porcentaje de extranjeros es bajo, esta población sufre niveles elevados de sobrecarga y es importante recalcar que en Panamá, según la Constitución, en el artículo 5 establece que cualquier persona, sin importar su estatus legal, podrá ceder en el estado de los servicios médicos públicos y privados de salud.
así como también tiene derecho a la educación sin importar la nacionalidad, porque nosotros como panameños o Panamá se convierte en un país inclusivo. Este es la última gráfica de todos los datos que se arrojaron según la encuesta. Le damos la palabra a la doctora Magali Díaz. Que siempre se me olvida encender el micrófono. En verdad, son mucho más los resultados, lo que encontramos. El profesor Abdul lo que ha hecho aquí es un resumen con los resultados más relevantes. Muchas de las acciones que llegamos al realizar el estudio ya fueron mencionadas por el magíster Salazar, sin embargo, vamos a dar lectura a la misma. Los resultados sugieren que a mayores niveles de sobrecarga de los cuidadores, mayores serán las consecuencias negativas que se presentan en su diario vivir. Los cuidadores principales son en un 96% mujeres con una edad media aproximada entre 30 a 49 años. La población masculina representó un 4% establecido entre un rango de edad aproximado entre los 40 y 59 años. Los cuidadores en su mayoría son madres, padres y abuelas. El estado civil predominante es estar casados o unidos, que representan el 77%. Las uniones estables. Estar casado representa una sobrecarga de leve a intensa, un 27%, mientras que las personas unidas obtuvieron un 16% de sobrecarga entre leve e intensa, lo que nos demuestra que la unión estable en algunos casos puede ser beneficiosa para el cuidado. Sin embargo, los problemas de las relaciones internas pueden llevar a convertirse en factores de riesgo, aumentando así los niveles de sobrecarga. El 64% de nuestra muestra, que fueron de 117 cuidadores, tienen sobrecarga leve o intensa, lo que puede repercutir en su salud física o mental, lo que es demostrable ya que el 43% de muestra sufre de algún tipo de enfermedad crónica no transmisible, representada en su mayoría por hipertensión en un 15%, diabetes 9% y asma 7%, siendo estas las más frecuentes en esta población, que si bien el otro 57% no lo reportó, no significan que no sean propensos a adquirir alguna de estas enfermedades. Dentro de las recomendaciones está conformar un equipo multidisciplinario que ayude a los cuidadores cercanos de su familia a focalizar de forma correcta los problemas o situaciones que enfrentan en su diario vivir. Establecer grupos de apoyo entre cuidadores que puedan transmitir sus experiencias y así poder manejarse de manera adecuada y poder recibir el consejo de alguien que ya ha pasado por una situación similar. Dar educación continua al personal de CASPAN sobre el manejo de niveles de sobrecarga de los cuidadores. Nuestro proyecto operativo, si se quedaba hasta aquí, no tendría razón de ser. El grupo de nuestros 14 estudiantes, liderizado por los dos profesores de clínica, el magíster Abdul y la doctora Eida, realizaron actividades. Y aquí vale la pena apuntar dos aspectos muy importantes. Uno, que las encuestas fueron hechas en los 3 centros Anzúliban del país: Chiriquí, Panamá, Centro y Herrera. Y las actividades que realizamos, para que tengan ustedes idea del enorme esfuerzo que hicieron nuestros estudiantes, se hicieron en Ciudad Capital y también se hicieron en la sede de Herrera. Y eso lo vamos a demostrar a través de las intervenciones que rápidamente no pretendemos leer cada uno de los aspectos, pues para que ustedes tengan la evidencia fotográfica y algunos aspectos que el magíster Salazar quiera explicar. Listo, Abdul. Según los datos arrojados por la encuesta realizada por los estudiantes, los 14 estudiantes, en
apoyo con los dos profesores de clínica, mi persona, la profesora Abdul, la profesora Aida y la profesora Magali, lo cual formó parte de este equipo. En la propuesta teníamos que ver qué le dábamos al centro, qué le dábamos a los cuidadores para tratar de aliviar un poco ese malestar. No pretendíamos curar porque no vamos a curar nada, no vamos a resolver los problemas, pero sí darle una herramienta para que ellos pudieran utilizarla y reproducirla en sus familiares para mejorar un poquito su calidad de vida. Entonces, nuestra propuesta de intervención o nuestro lema dice, si me cuido, puedo cuidarte mejor. Siguiente. Entonces, en nuestra población, como lo dije anteriormente, arrojó un 64% de personas con algún tipo de nivel de sobrecarga. Entonces, queríamos hacer algo para darle un aporte a los familiares y nuestro objetivo principal era educar de manera innovadora y atractiva sobre las herramientas que puedan utilizar en su día a día los cuidadores de personas con discapacidad. ¿Para qué? Para liberar el estrés diario que puedan tener. ¿Cómo lo justificamos? Teníamos que hacer un proyecto que beneficiaria a toda la población de objeto de estudio de manera indirecta o directamente y a sus familias. ¿Qué objetivos generales tenía esta intervención? Implementar un plan de intervención, para la redundancia, que promoviera una cultura de salud física y mental en los cuidadores de las personas con discapacidad en el Centro Ann Sullivan de Panamá, en el mes de septiembre de 2022. De todas estas, se realizaron 5 intervenciones que iban a ser de impacto para esa comunidad o esas personas, esos cuidadores con personas con discapacidad, que se realizaron en el Centro Ann Sullivan de Panamá y en el Centro Ann Sullivan de Chitré, que era que nos dieron estamos como docente y representando a la profesora Aida, estamos totalmente gratificados porque nos abrieron las puertas que nosotros pensamos, ¿no? Porque en realidad todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene algunas responsabilidades y estamos los 3 docentes totalmente agradecidos por ese recibimiento y porque se llevan a cabo todas las intervenciones que los estudiantes habían planteado o planeado para darle ese esparcimiento o esa liberación de estrés en ese momento. Uno de los importantes que se realizó fue el árbol de problemas que se realizó en ambas sedes, porque nos había arrojado que el 64% de los cuidadores tenían algún tipo de sobrecarga, tanto sobrecarga intensa como sobrecarga leve, de ambos centros. Siguiente, eso en el árbol de problemas, siguiente diapositiva, en el árbol de problemas nos arrojó que algunas de las causas que las personas con los cuidadores que tenían niveles de sobrecarga nos arrojó que las causas expuestas por los participantes nos arrojó que tenían algún nivel de estrés, que algunos tenían falta de tiempo, algunos tenían falta de apoyo familiar, falta de trabajo, muchos tenían preocupaciones por lo que sucedería a futuro con sus familiares y otros por la situación económica. Todas estas causas tuvieron efectos en ellos, como cuáles: irritabilidad, algunos depresión, otros la incertidumbre de qué iba a suceder en el futuro, algunos decían o mostraban que no dormían las horas suficientes por lo que tenían que trabajar, porque tenían que cuidar a la persona con discapacidad. Unos se sentían impotentes de que querían brindarlo, darle lo más a su familiar, más no podían. Y otros tuvieron agotamiento mental. Al tener todas estos detalles, decidimos hacer un circuito de emociones. Hicimos 4 circuitos de emociones, los cuales estaban representados por el circuito de salud, de alimentación, el circuito de la salud, que vean cuántos controles de salud, donde se
tuvimos la intervención de la doctora Neila Rivas, que es especialista en medicina interna, que brindó su apoyo para poder lograr estos objetivos, los cuales fueron de gran utilidad, aparte de que es mi esposa. Es un comercial para que se relajen. Sí, entonces nos sirvió de gran apoyo porque pudo captar o pudo intervenir de manera positiva en algunos de los familiares, de los cuidadores, e incluso también con los trabajadores del mismo centro Ann Sullivan, porque la gran mayoría se atendieron con ella y ella sí brindó su recomendación. Entonces, un equilibrio adecuado de la alimentación en los cuidados de las personas con discapacidad de Gaspar, representando el 9% de cuidadores con diabetes y 15% con hipertensión arterial. En uno de los circuitos de emociones se habló sobre la alimentación y cuáles eran los requerimientos o lo adecuado para que llevaran una alimentación óptima. Claro, viendo la parte económica, también se le orientó de que hay algunas cosas que podían ser económicas y podían servir para una buena alimentación. Los cuidados con personas con discapacidad, con el autoestima afectada, ya que en la encuesta realizada la misma arrojó un 16% de los cuidadores se ven afectados por la conducta de su familiar, provocando un nivel de sobrecarga elevado al 98%. ¿Qué se hizo en este circuito? En este circuito que era sobre la autoestima, se les orientó, se les educó sobre cuál era el rol del cuidador hacia los familiares. Se les explicó que la persona más importante era ellos mismos, porque tenía que quererse primero uno mismo para poder querer o cuidar a una persona con discapacidad. El 35% de los cuidadores del Centro Ann Sullivan de Panamá también tienen miedo por el futuro de su familiar y esto puede verse reflejado como la necesidad de relajación que puedan presentar. Otro de los circuitos que se realizó era sobre la relajación. Se les orientó y se les educó de cómo podían tomar 10 o 5 minutos al día para hacer relajaciones. Se les explicó sobre las relajaciones musculares, sobre la relajación por yoga, sobre la relajación por los aromas, las velas aromáticas, sobre la música, y quedaron contentos. Muchos no sabían y algunos sabían las técnicas, pero no lo practicaban. Entonces, entre los dos centros se logró que la gran mayoría de los participantes pudiera reproducir o pudiera implementar en el rol de día a día alguna técnica de relajación. ¿Para qué? Para disminuir su nivel de estrés y así poderle brindar una calidad de atención a su familiar. El 20% de los cuidadores de las personas con discapacidad del Centro Ann Sullivan no asisten a sus controles anuales de salud. Como lo dije hace un momento, se tuvo la participación de la doctora, los cuales brindó su apoyo para brindar atención médica a esos diferentes familiares y personal de las distintas instalaciones. También se le ayudó a liberar tensiones que poseen los cuidadores de personas con discapacidad en el Centro Sullivan. Todos estos circuitos fueron de gran validez, fueron de gran aceptación, ya que el público participó en todos los circuitos y quedaron emocionalmente porque hay muchas cosas que desconocían que podían implementar al diario para mejorar su calidad de vida significativamente. Siguiente. Estas son algunas imágenes de los diferentes centros donde los estudiantes o las evidencias donde los estudiantes participaron, los 14 estudiantes y los 2 profesores. Lastimosamente, la doctora Magali no pudo asistir, nos hubiera encantado que asistiera, ya que en ese momento tuvo quebrantos de salud. Y damos gracias que salió de esta y está perfectamente bien. Pero para las intervenciones anteriores, sí, ella participó y fue de gran apoyo, porque nos apoyó inclusive estando desde casa. Así que con todo esto y el esmero del estudiante se logró realizar todas las intervenciones planteadas por los estudiantes y todo quedó perfectamente bien. Siguiente.
Aquí le presentamos un pequeño extracto o un video de lo que se realizó en las dos instalaciones, tanto el Centro en Sullivan de Panamá y el Centro de Chitré. Son algunos de los familiares y los estudiantes. La doctora. Todos tuvieron orientación de calidad. Esto fue una pequeña, un pequeño zumba que se realizó al final y todos quedaron sumamente encantados. Esto fue en Herrera, en Chitré, donde se realizó las intervenciones con los cuidadores de ese año. También todos quedaron sumamente encantados por las intervenciones que se realizaron ese día. No se escucha en el video, por aquí están bailando, creo que era, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama eso, profesor? No, no me acuerdo la canción. El mogollón. Y quedaron sumamente encantados. Y este es el lema: si me cuido, puedo cuidarte mejor. Gracias, Abdul. Tengo que decir que esto es un pequeño bocado de todo lo que se hizo y pasamos entonces los micrófonos para la ronda de preguntas y respuestas. Sí, muchísimas gracias, doctora, profesora Magali, profesora Abdul. Realmente, pues, nosotros tuvimos la oportunidad desde un primer momento que hubo el acercamiento con el centro por parte de ustedes y del equipo de enfermeras de participar en todo lo que fueron la preparación, los antecedentes, y sabemos de primera mano que hubo mucho compromiso y mucho deseo de poder contribuir con todos estos padres, estas madres cuidadoras, cuidadores, pero realmente no podíamos visualizar el alcance tan espectacular, tan maravilloso que iba a tener este estudio, este proyecto. Estamos sumamente agradecidos. También pudimos participar de algunas de las actividades que se realizaron acá en sede Panamá. Y los papás, pues también, las mamás sobre todo, estaban muy animadas. Vale también mencionar que ya en conversación con el director, ojalá él hubiera podido estar acá para que hubiera comentado. Hemos estado conversando de todas estas actividades, de esta propuesta que a través de esta investigación, pues ustedes nos han donado esa colaboración, esa tremenda colaboración, y cómo buscar los medios, los canales para poder implementarla a través de diferentes programas, ¿no? Porque sabemos que resultaría de mucha ayuda para estos cuidadores. Así que realmente estamos muy contentos, muy complacidos, y como hemos dicho, pues, entonces ha llegado el momento. Vamos a revisar por acá a ver si han escrito alguna pregunta, o si quieren abrir los micrófonos también, con mucho gusto, pueden abrir el micrófono y realizar las preguntas que deseen. Hay que aprovechar que tenemos aquí a los expertos que nos puedan dar luces. Acá en el chat de mi teléfono, alguien decía que no podía, tenía dificultades para conectarse, pero que le inquietaba algo, doctora, y se lo leo. Dice: ¿cómo podemos los colaboradores del CASPAN identificar que alguno de los cuidadores está teniendo alguna sobrecarga alta en los diferentes aspectos mencionados? Sí, comienzo yo, Abdul, y si quieres aportar algo, con mucho gusto.
Creo que hay que enseñarles a usar el instrumento que nosotros usamos, que es un instrumento que está en la red de uso libre, que es el de SARIC. Eh, y creo que se les puede aplicar, es una escala de Likert que va de menos a más. Y allí tiene una interpretación de los puntos que da y te ayuda a saber si esa persona está entrando en la sobrecarga. Por otro lado está la observación directa. Mira, en toda disciplina la observación directa es lo más importante. Tú, día a día, ustedes van conociendo la comunidad de los padres que están recibiendo sus servicios y uno tiene que mirarlo. Se dice que la enfermería, por ejemplo, es una profesión holística. Yo le pregunto constantemente a mis estudiantes qué nos diferencia de las otras disciplinas. Y es que nosotros miramos todo el contexto. Yo quiero invitar a que ustedes miren todo el contexto, desde cómo camina, cómo se viste, el estado de higiene, su estado anímico. Tienen que observarle las manos, los pies, el tono de voz, y ustedes se van haciendo un esquema de la normalidad de esa persona. Si esa normalidad usted tiene su sensor puesto y además le aplica el cuestionario, el instrumento, y le dice que sí tiene un grado, entonces no solamente hay que identificarlo, eso va más allá de la identificación. Hay que intervenir, porque si no vamos a intervenir, mejor no diagnosticamos o no tenemos la idea de que está mal. Entonces, el estar mal a un cuidador de una persona con una discapacidad permanente, eh, hasta cierto punto es normal. Y también es normal la oscilación de los estados de ánimo y la sobrecarga que tenga la persona. Entonces, la primera vez que yo conocí Caspan, hace años atrás, era subdirectora de Senadis. Me llamó mucho la atención lo de los tiempos fuera. O sea, cómo ustedes tenían un pequeñito programa de los tiempos fuera. Yo invito a que eso sea reforzado de una manera con un equipo multidisciplinario de gente que les pueda ayudar, primero a hacer una capacitación. Ojo, que los mismos docentes pueden tener el síndrome del cuidador cansado, no solamente el familiar. Ustedes también pueden padecer de estos porque van a sentir impotencia cuando escuchan esas historias de vidas dramáticas, que qué puede hacer uno para solucionarla, y se van llenando no de un problema, sino de los 200 problemas que tienen allí. Entonces pueden llegar también a tener este tipo de sintomatología, y también hay que hacer intervenciones entre ustedes, que es bien importante. No sé, Abdul, si quieres No, contestar algo más. solamente ya las palabras de ustedes fueron atinadas, como principalmente la observación, ¿no? Uno se da cuenta cuando la persona cambia su estado emocional. Si es una persona que habla bastante y es bien entrona, normal, y si llega con ese estado así, va a llegar callada, no quiere hablar mucho, se va a sentir agotada. Son señales que, que nosotros podemos observar y podemos decir, está pasando algo y tenemos que hacer algo. Entonces, como usted dijo, no solamente con los cuidadores, sino con los trabajadores también, porque también tienen familia y también tienen responsabilidades y también tienen otras actividades que pueden crear algún tipo de estrés o de sobrecarga. Ojo, que aquí estamos hablando de los cuidadores, Ujú. como los, pero ustedes son cuidadores también, Ujú. ojo. Y también hay que poner la punta sobre ustedes, que muchos a lo mejor ya tienen el síndrome y no se le ha diagnosticado. Sí, también quería aportar que cuando se estuvo en el centro de Panamá, en Panamá, mi esposa detectó muchos de los trabajadores que tenían una presión alta,
tenían algún tipo de dificultad. Entonces, sí se vio también que a los trabajadores que eran los cuidadores de los cuidadores con personas con discapacidad, también tenía un poco de un nivel de estrés y de sobrecarga. Ujú, ujú. Así es, ustedes han dado en el clavo porque la verdad es que es así, se han manifestado de múltiples maneras que también se está bajo ese estrés y también se tiene ese síndrome, porque de alguna manera uno se encadena con los casos, Ujú, ujú, ¿sí? Y a pesar pues de que hay el conocimiento y se trata de implementar ciertos mecanismos para desahogar, no es una tarea fácil, no es gracias. nada fácil porque se trata del ser humano. Ujú. Entonces, bueno, le agradecemos mucho las respuestas. Creo que ya el colaborador quedó satisfecho con esas respuestas. No sé si alguien más tiene preguntas para los panelistas. Bueno, al parecer no hay más preguntas, pero sí me gustaría... Yo quería ponerle nuestro último PPT, perfecto, que es de agradecimiento. Aquí está, no sé cómo si se no. comparte, Sí si se comparte, se ajá. ve. Y aquí nosotros Ajá. estamos, el equipo, el profesor Abdul ese día pues no pudo estar, pero quiero recalcar la presencia de uno de las madres de familia con los cuales también hicimos alianza y que recibimos mucha colaboración. Un raro y bueno, accesión también al apoyo que recibimos de los padres de familia. Era solo para concluir con ese detalle. Muchísimas gracias. Sí, bueno, entonces hemos visto, esta noche pues hemos tenido, diría yo que un aprendizaje más. Hemos cerrado con broche de oro este circuito de videoconferencias del año 2022 con algo que nos compete directamente a nosotros, de nuestro patio, por así decirlo. Y nos hemos percatado a través de esta investigación cómo muchas veces pensamos que el cuidador solamente se ve afectado en la parte, en su salud física o emocional, pero a través de este estudio hemos visto que eso repercute mucho más allá y que existen también mecanismos de intervención que si se realizan de manera oportuna pueden mitigar un poco todas estas consecuencias. Así que pues nuestro compromiso como centro es seguir estas recomendaciones que nos han dejado acá los expertos e implementar alguno de estos y otros que podamos para el bienestar de todos los cuidadores. ¿No? Les agradezco. Por nuestra parte, estamos muy agradecidos por permitirnos la divulgación de este estudio y no puedo cerrar esta sesión sin agradecer una vez más a la doctora Neila Rivas. Créame, usted que es muy difícil conseguir una médica internista que no solamente dio servicios a Tonoren en Ann Sullivan, sino también en Herrera. Se desplazó hacia allá. No hay cómo pagar semejante desprendimiento de sus labores cotidianas en el Hospital Amador Guerrero para acompañarnos. Y siempre tendremos que agradecerle a la doctora Rivas por no solamente la atención que dio, sino que ella ayudó desde montar stand, de todo. Y eso pues hay que agradecerlo. Por quién sabe Todo, cuántos papás de eso nunca lo había visto un internista y así por es. primera vez lo vio y en un ambiente confortable y sin presiones, sin hacer colas en las instalaciones de salud y eso hay que agradecerlo. Todo nuestro cariño y respeto para la doctora y para todos aquellos que intervinieron en este estudio. Muchas Bueno, gracias. Muchas muchísimas gracias. gracias por su presencia Bueno, y nos vemos. hasta Gracias. pronto. Chao. Bye, chao.